un montón de registros de última hora, dicen por correo electrónico. Entonces, ahí se hacen este proceso. Este proceso es una farsa de principio a fin. Lo denunciamos desde que discutimos la reforma constitucional. No se diseñó para resolver los enormes problemas de justicia que tenemos en el país. Se diseñó para que Morena tenga el control del Poder Judicial. Anticipamos que iban a tener el control de los comités de evaluación y así sucedió, con perfiles 100% partidistas, afines a ellos. Quien tiene el control de las listas tiene al final el control de quienes resultan electos. Entonces, lo que está haciendo Morena es un proceso amañado, una farsa, para tomar el control del Poder Judicial, para colonizar el Poder Judicial. Y esto que vimos el fin de semana es un eslabón más de la misma cadena de trampas, porque casualmente un proceso en el que no había interés, en el que muy poca gente se había registrado, mágicamente incorporan una nueva modalidad que es el correo electrónico y miles de personas se inscriben. No han querido siquiera transparentar los nombres. Algunos medios de comunicación han anticipado que podría tratarse inclusive de servidores públicos a los que ordenaron que se tenían que inscribir para abultar el proceso, para dar la apariencia de que es un proceso democrático en el que participan muchas personas. Entonces, esto último simplemente viene a confirmar que este proceso en su conjunto es una farsa. El objetivo para Morena es tomar el control del Poder Judicial, lo cual, a su vez, en una visión de conjunto, nos confirma que estamos transitando de manera franca hacia un régimen de corte autoritario, donde Morena está acabando con todos los contrapesos. Ya no habrá Poder Judicial como contrapeso, ya no habrá Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la tienen completamente colonizada, ya no habrá organismos autónomos como el INAI que nos den información. Todo esto corresponde a una estrategia del régimen para tomar el control total, el control absoluto, lo cual nos lleva a un régimen de corte autoritario. Y lo que sigue en el procedimiento, que es la evaluación de, digamos, de los perfiles, tanto de la idoneidad. Va a ser otro eslabón de la misma cadena de farsas. ¿Por qué? Porque quienes van a hacer esas supuestas evaluaciones son perfiles afines, 100% controlados por Morena. Y de ahí los van a meter a una tómbola y mágicamente van a aparecer en la boleta aquellos que Morena de manera anticipada preseleccionó. De tal manera que están engañando a la gente con el cuento de que van a elegir de manera libre, directa y secreta a jueces, magistrados, ministros. La realidad es que Morena ya tomó la decisión por la gente de manera anticipada. Por otro lado, senador, el tema de esta carta que le envió hoy por la mañana la presidenta Sheinbaum a Donald Trump, donde le dice que a un arancel vendrá otro arancel y nunca terminará con el tema de las amenazas. Las amenazas de Trump son delicadísimas. Si él cumple esa amenaza de poner un arancel de 25% a todos los productos mexicanos para entrar a Estados Unidos, no exagero, provocaría una gravísima crisis económica en nuestro país. Lo que Morena, lo que el régimen no entiende, es que el horno no está para bollos. Hoy mismo vamos a votar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que implica la desaparición del IFT. Eso viola de manera flagrante el capítulo 18 del TEMEC. Entonces, están dándole elementos a Trump. Jamás me pondré de su lado, estoy del lado de México, pero le están dando elementos para cometer este tipo de barbaridades. Y hay quien dice, no pasa nada, a China ya le ha puesto esos aranceles, sí, nada más que China solo le exporta a Estados Unidos alrededor del 15% de lo que exporta China. México le exporta a Estados Unidos más del 80%. Es como si alguien tiene una tienda y hay un solo cliente, eso es para nosotros Estados Unidos, al que se le vende más del 80% del total de las ventas. Eso es lo que representa Estados Unidos para México en términos de exportaciones. Entonces, la amenaza es de una gravedad absoluta, hay que tomarla en serio, hay que estar unidos como mexicanos para hacer frente y el gobierno tiene que despertar, entender que el horno no está para bollos y no dar pie a que puedan cometerse este tipo de atropellos en contra del Estado mexicano, porque al final quien pagaría los platos rotos no es el gobierno. Una crisis económica acaba con el patrimonio de la gente, de las familias, y por eso nos tenemos que tomar en serio estas amenazas. ¿Qué tendrá que hacer? ¿Reunirse Sheinbaum con él? ¿Venir a una audiencia? ¿Qué tendrá que hacer? Empezar por no violar el Tratado de Libre Comercio.
Hoy mismo vamos a votar en el Pleno, obviamente yo votaré en contra algo que claramente viola el capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio. Desaparecer al IFT y a la COFECE es violatorio del TEMEC. Entonces, lo que tenemos que hacer más allá de las cartas es cumplir lo que nos corresponde, honrar nuestros compromisos, que aquello a lo que nos comprometimos como nación mexicana se cumpla, para tener autoridad moral para poderle exigir a Estados Unidos que a su vez cumpla el TEMEC y no establezca aranceles que a su vez serían violatorios del TEMEC. Pero claro, si nosotros somos los primeros en violar el Tratado de Libre Comercio, ¿con qué cara le vamos a exigir a Estados Unidos que no haga lo mismo? Entonces, lo que México tiene que hacer es ser consistente, ser congruente, y el oficialismo necesita despertar, entender el tamaño del reto y entender que necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Ya llegó la minuta, senador, está justo, ya le decía usted, de la desaparición de órganos autónomos. Trae este tema que se acusó desde allá de la Cámara, que eliminaron la supremacía constitucional. ¿Ya lo revisaron y qué procede? Ahí está otro ejemplo. Es una minuta que por un lado refleja el descuido, la torpeza con la que están haciendo las cosas. O sea, literalmente borraron párrafos enteros de la Constitución, incluyendo esta barbaridad de la supremacía constitucional. Entonces, ahí está una primera prueba de que están legislando literalmente con las patas, que están haciendo las cosas al aventón. Pero segundo, de fondo, esa minuta implica una cosa gravísima para la democracia, que es desaparecer al INAI. A ver, el INAI ha cumplido su función. Incluso en tiempos de Calderón obligaron al gobierno a entregar la información de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. A Peña Nieto lo obligaron a entregar la información de la estafa maestra, que fue un enorme acto de corrupción. Al gobierno de López Obrador lo obligaron a entregar la información de Segalmex. Es decir, han repartido parejo en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que Morena quiere un régimen de control total, no quieren que haya contrapesos, no quieren que haya un órgano que los obligue a transparentar. Entonces, desaparecer al INAI, muy mal. Y segundo, desaparecer al IFT y a la COFECE implica lo que ahora estábamos hablando, violar el Tratado de Libre Comercio. Muy mal. El presidente de Estados Unidos electo amenazando con aranceles del 25% que quebrarían a la economía, entre otras cosas porque esos aranceles van en contra del Tratado de Libre Comercio. Pero ¿con qué cara vamos a exigir que ellos cumplan el Tratado de Libre Comercio si nosotros mismos lo estamos violando al desaparecer al IFT y a la COFECE? Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que trabajar con seriedad, con profesionalismo, dejar de legislar al vapor, con prisas, hacer las cosas bien y cuidar al país. En eso pueden contar con nosotros. En sus prisas y en su legislación con las patas, en eso nosotros no vamos a apoyar. ¿Ya se analizó un camino para esto de la supremacía constitucional en el dictamen? No. Aún no, es muy probable que requiera otra reforma constitucional. Eso pasa cuando se hacen las cosas mal. Claro, lo que Morena quiere es colonizar el Poder Judicial para que el día de mañana no proceda ninguna acción de inconstitucionalidad, ninguna controversia constitucional, entonces ni siquiera se tengan que preocupar por sus errores. Es muy probable que requiera una reforma constitucional solamente para enmendar ese error que ellos cometieron de haber eliminado ese párrafo. O sea, volver a aprobar su supremacía constitucional. Si lo quieren hacer bien, lo tendrían que volver a someter a votación, pero como no es lo suyo hacer las cosas de manera correcta, es muy probable que lo quieran corregir con una fe de erratas. Esa es lamentablemente la marca de la casa. ¿Y dónde se tendría que hacer esa fe de erratas y sí procedería, digamos, pues, legislativamente? Habían dicho que la iban a hacer en la Cámara de Diputados, lo cierto es que ya no lo hicieron, ya llegó aquí la minuta y no se ha hecho la fe de ratas. Solo ellos saben cómo lo van a tratar de resolver. Lo que todos sabemos es que cometieron un error, que el error es grave y que se tiene que resolver. La manera correcta implicaría regresarlo a la Cámara de Origen, pero es muy probable que ellos lo quieran arreglar en lo obscurito de alguna otra forma. ¿Qué es lo correcto? Regresar ese dictamen a la Cámara de Origen para que se haga la corrección en la Cámara de Diputados y nos lo regresen al Senado. Bueno, gracias, senador. A ustedes.